repetimos situaciones de pareja. Yo estoy aquí, bueno, aquí está Anabel, ¿sí? Y aquí está su mamá, una generación, aquí está su abuela, 2, 3, bisabuela, tatarabuela, primera ancestra, segunda ancestra, y así le seguimos, ¿sí? Entonces, pues, esta niña hermosa que nace aquí trae toda la historia, sobre todo de las mujeres. Si somos mujeres, traemos la historia de las mujeres. Y entonces, si yo aquí, en este aquí y ahora del 2017, tengo una pareja violenta, ¿sí? Entonces dices, ¿cómo? Que alguien me explique que tengo una pareja violenta. Si mi mamá tiene una pareja maravillosa, mi papá y mi mamá se aman, mi papá y mi mamá son respetuosos, mi papá y mi mamá formaron una familia ejemplar, ¿por qué yo me casé con un violento? Que alguien me explique. Si tengo un ejemplo, ¿sí?, de buen matrimonio, ¿por qué me caso con un violento? ¿Por qué escojo un violento? Porque el universo me presenta el violento. ¿Por qué tengo que vivir yo esa violencia? Porque vemos, cuando vemos las constelaciones y hacemos el trabajo terapéutico, pues vemos que esta abuela, ¿sí?, se casó con un violento. Pero yo no la conozco. Yo no sé ni siquiera quién es mi abuela. ¿Sí? No me estés diciendo que voy a repetir una historia que ni siquiera conozco. Aparte se murió. Yo como que, ¿qué tengo que ver con ella? ¿Sí? Bueno, ahí está en el inconsciente familiar, en mi inconsciente, está la información de que esta abuela se casó con un violento. Y entonces, repito, yo repito la historia de la abuela. Y de eso fue lo que se estuvo dando cuenta Bert Hellinger, las repeticiones. ¿Sí? Entonces, yo estoy sana y de repente me enfermo. De la nada, pues. ¿Qué pasa? Pues estoy repitiendo también un destino, yo no sé cuál. Habría que verlo en una constelación. ¿Sí? Porque yo tengo, pues, ¿cuántas generaciones? ¿Sí? Fíjense. Por ahí hay un videito que pueden ver, la que utiliza la computadora en YouTube, se llama Matemáticas Ancestrales. Y entonces ahí nos dicen, esta parte sistémica, que en 20 generaciones, 20 personas que no son nada, bien poquitas, en 20 generaciones hay más de 1,5 millones de personas que pertenecen al sistema familiar. 20 generaciones aproximadamente son 400 años. No es tanto. Si tenemos en cuenta que, pues, el ser humano tiene, no sé cuántos años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Pues el ser humano, la verdad, no tengo idea cuánto tiene. Pero entonces, si nos vamos al primer hombre del mundo, pues todos, de alguna manera, tendrán que ver conmigo. ¿Sí? Claro, las constelaciones familiares es bien importante. Siempre las constelaciones familiares van a trabajar de lo más nuevo a lo más antiguo. Yo primero tengo que ver lo más nuevo, mis padres, quizás mis abuelos, bisabuelos, de la cuarta a la séptima generación. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que se necesitaron todas esas parejas para que yo esté aquí. ¿Sí? Se tuvieron que haber unido y tuvieron que dar vida, dar vida, dar vida, dar vida, dar vida, dar vida, hasta que llegó a mí la vida. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, eso es muy avanzado, ahorita te lo respondo. ¿Sí? Dice, a través de este método se busca identificar los conflictos y nudos del sistema familiar, laboral o social, que están dificultando el flujo organizado de la vida. Existen las constelaciones familiares y las constelaciones organizacionales. Te voy a contestar. ¿Cómo se activa un programa? Pregunta Anabel. No sabes cómo se activa. No hay una respuesta. ¿Cómo se activa? No lo sé. Si yo estoy repitiendo la violencia de una abuela que ni conocí, ¿cómo lo activo? No hay un switch. Vamos a activar. Son lealtades, claro que sí, pero son inconscientes.
Yo no puedo estar con esa pregunta de cómo se activa. Eso es muy consciente, eso es muy mental. ¿Sí? Están acá. Esas lealtades que dice Anabel, yo soy leal a esta abuela, ¿sí? Y entonces se activan. ¿Cómo? No hay un switch. Que digas, ahora voy a activar mi lealtad de hombre violento. O ahora voy a activar mi lealtad de enfermedad. No, es inconsciente. Todo es en el inconsciente. ¿Ok? ¿Dudas? Por supuesto. Por supuesto, es aprendizaje de vida. Sí, por supuesto. De alguna manera, yo soy leal a alguien y este es mi aprendizaje de vida. Afortunadamente, ahorita, pues ya tenemos este método con el cual, si yo no está fluyendo mi vida no fluye. Estoy atorada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando conmigo que estoy atorada? ¿Sí? Por eso, ¿qué pasa cuando yo empiezo a reconocer las lealtades? ¿Ustedes creen, mujeres de aquí hermosas, ustedes creen, y lo digo a voz en cuello, que la violencia en la mujer se va a acabar porque nos pongan albergues, abogados? No, porque yo estoy en una violencia familiar, me van a ayudar el DIF o otras organizaciones, me van a poner en un albergue, me van a sanar con terapias, ¿sí? Y me van a sacar a la vida. Pero si yo en mí traigo en el inconsciente un programa de hombres violentos, ¿qué va a pasar? Salí sana, ¿verdad que sí? Sana. ¿Pero qué va a pasar? Salgo a la vida y voy a buscar otro violento. Hasta que entiendo que en mí hay una lealtad a esta abuela. ¿Por qué? Porque vivió violencia. Y eso yo no lo puedo identificar nada más así porque sí. ¿Sí? No puedo. Eso es en el inconsciente. Mal. Pero a ver, vamos a suponer que lo entiendes. Y después que haces el trabajo en constelaciones familiares y empiezas a integrar, ¿sí? Porque mucha gente utiliza la palabra romper o cortar y eso no es. ¿Ok? Ahí es importante que veamos, no se rompe, no se corta, porque eso es muy violento. Yo voy a cortar con mi abuela. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? No puedo. Es mi única abuela, no tuve otra. ¿Sí? No podemos cambiar nuestro sistema familiar. Ahora yo le puedo decir a Anabel, yo soy tu mamá. A tu mamá le gusta que se vaya. De ahora en adelante, yo soy tu mamá. ¿Te gusta? No, por supuesto que no. Mi mamá es única, es la verdadera, es la única que tengo. ¿Sí? Pero mi mamá tuvo a su mamá, la única y la verdadera. Entonces, así como Anabel, en este aquí y ahora del 2017, no quiere cambiar de mamá, pues esa mamá tampoco quiere cambiar a su mamá. Aunque haya sido como haya sido, como dice por ahí la chimoltrufia, ¿verdad? Haya sido como haya sido. ¿Por qué? Porque es su única mamá, es la única y la verdadera que tenemos. No podemos cambiar de mamá, ni de papá, ni de abuela, ni de bisabuela. ¿Sí? Y entonces ahora voy a romper con todos. Nos enamoramos, nos casamos, pero nos vamos a ir a vivir a Brasil. Tú y yo somos. Tu familia, mi familia. Vámonos a Brasil a vivir. Pues no. ¿Por qué? Porque en mi inconsciente tengo toda la información. Déjenme ver. ¿Alguien tiene una hojita? Ya, les voy a explicar. Ok. Cuando papá y mamá se aman, se dan un abrazo de amor. ¿Sí? Mamá da su óvulo y el papá da el esperma. ¿Verdad que sí? El esperma hace todo su viaje, ese viaje del héroe, hasta llegar al óvulo. Resuena con el óvulo y el óvulo lo deja entrar. ¿Sí? Y se formó la vida. ¿Qué pasó?
por algo es. Entonces, esta célula, el óvulo y el esperma, hacen una sola célula. ¿Sí o no? De dos, se hace una. ¿Verdad que sí? Baja al útero, se implanta y de ahí se desarrolla la vida. Se hace un cigoto, luego un feto, luego una bebita y ahora una mujer hermosa. Una bebé o como cualquiera de ustedes. Alumnas hermosas que están aquí. Entonces, ¿sí? Entonces, cada una de ustedes, está formada por papá y por mamá, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Mamá dio su óvulo, papá dio su esperma, ¿sí, verdad? Entonces, ¿dónde están? Si yo les pregunto ahorita, ¿dónde están sus papás? ¿Qué me contestas? ¿Dónde están tus papás? ¿Dónde? Centro de la ciudad. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En mí. En mí. No conmigo, en mí. Cada una tenemos a nuestros papás aquí con nosotros. ¿Sí o no? Si mamá dio el óvulo y papá dio el esperma, es una sola célula. Y de esa célula nací yo. ¿Sí? Esta es mi célula. ¿Dónde están los papás? Ah, sí, pero entonces papá y mamá también tuvieron papás. ¿Dónde están los abuelos? Y si los abuelos tuvieron papás, ¿dónde están los bisabuelos? Todos están en mí. Tatarabuelos, ancestros. ¿Sí? Entonces, ¿Anabel es una sola persona? Es un montón de personas. Y entonces, si yo me caso contigo y te digo, vámonos a vivir a Brasil, tú y yo solos, porque tu familia tacha y mi familia tacha, y entonces nos vamos a Brasil. ¿Quién va a Brasil? Toda la familia. Me llevo a todos conmigo. Todos están en mí. Entonces, me llevo a todos. ¿Sí? Y entonces, no puedo apartarme de mi familia. No puedo cortar con mi familia. No puedo romper con mi familia. Porque estaría rompiendo conmigo misma. Por eso duele tanto. Por eso duele tanto, porque los golpes que yo doy a las familias, me los estoy dando a mí. Y entonces, lo básico que son los padres, si yo me enojo con papá, ¿con quién me enojo? ¿Quién va cojeando por la vida? ¿Yo o papá? Y si me enojo con mamá, ¿con quién me enojo? ¿Y quién va cojeando? ¿Sí? ¿Quién tiene hijos? Ustedes son las mamás, son estas grandes que tienen una vida. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vemos de repente a un hijo o a una hija que de repente anda ahí como que le anda fallando algo? ¿Qué le decimos? Ay, todo lo que te falta por vivir. ¿Sí o no? Ay, hijito, apenas estás empezando. Para cuando tú traes la leche, yo ya traigo quesos. ¿Sí o no? Porque esa sabiduría no la da ¿qué? La vida. Y eso es muy importante. Porque un hijo o una hija puede saber más que nosotros. Claro que sabe más que nosotros. Por supuesto. Yo no sé manejar el Excel. Sé con la computadora, pero el Excel no puedo. Mi hija sabe más que yo en conocimientos. Pero en sabiduría de vida. Entonces nomás las volteamos a ver. Sí, ¿verdad? Es eso. ¿Por qué? Porque nos va dando la vida sabiduría. Que eso es la única que nos lo da es la vida. Yo no puedo aprender de otra manera. Estoy viviendo. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces les decía que existen constelaciones familiares y constelaciones organizacionales. Las constelaciones familiares pues van con la familia, ¿sí? Lo básico que es papá, mamá, los abuelos, bisabuelos. Pero las empresas o los negocios también son un sistema, ¿sí? Porque así como yo estoy conformada de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, la empresa o el negocio también es un sistema, ¿sí? Entonces, esta empresa también tiene quién la formó. ¿Quién
quiénes fueron los padres de la empresa, con qué dinero pusieron la empresa o el negocio, de quién fue la idea. Entonces, son elementos que se van formando y entonces se puede constelar el negocio, sí se puede. Mi negocio no funciona, ¿qué está pasando? Pues se puede constelar el negocio. ¿Ok? Porque ¿qué está pasando si le pongo todas las ganas? ¿Qué está pasando? Pues se puede constelar. ¿Ok? Entonces hay constelaciones familiares y organizacionales. Vamos a empezar a ver por cómo y por qué funciona. ¿Por qué funciona una constelación familiar? ¿Cuáles son sus principios? Que alguien me explique. ¿Por qué yo veo cuando las que hayan visto constelaciones familiares, por qué cuando yo veo una constelación familiar pasan esas cosas? ¿Por qué? Sí hay bases en las constelaciones familiares y funcionan a través de la física cuántica. ¿Sí? Esta física, la física le llama la física de las partículas, porque se dieron cuenta de que la teoría de física cuántica es la parte está en el todo y el todo está en la parte. De tal manera que si yo tomo una gota del océano, la analizo y está todo el océano está en una sola gota. ¿Sí? Si yo saco una célula, ¿cómo te llamas? Ariana. Si yo le rasco a Ariana, saco las células y la mando a analizar, ¿qué me va a decir? Toda su información genética. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? Lo que sea. ¿Verdad que sí? Entonces, la célula me da toda la información de Ariana. La parte que está en el todo está en la parte. Eso es física cuántica. Por ahí funcionan las constelaciones familiares. Funcionan también por la ley de la resonancia. Es una ley física, es una ley que existe. Resueno. Porque en la física cuántica ya se dieron cuenta los científicos que con microscopios muy especializados se dieron cuenta de que pudieron ver átomos y luego en los átomos vieron los protones, electrones, núcleo y luego vieron más allá, más especializados vieron las partículas más pequeñas a las cuales se ha llegado, que son los fotones o los quarks. Esa es la partícula más pequeña que han encontrado los físicos cuánticos. Pero ¿de qué se han dado cuenta cuando fueron viendo las partículas más pequeñas? De que todo vibra. Todo vibra. Esto no es rígido. Es rígido porque está lleno, es un conjunto de moléculas. Pero si yo pongo un microscopio, las moléculas y luego los átomos van a estar vibrando. ¿Sí? Los quarks vibran. Entonces yo vibro. Vibro. Esa es una de las vibraciones. Yo puedo vibrar en lo negativo. ¿Sí? Puedo vibrar en la enfermedad. Puedo vibrar en lo positivo. Pero aquí lo importante es que yo estoy vibrando. Mande. Por eso se dice que somos únicos. Exactamente, porque entonces yo estoy vibrando. Y entonces, cuando yo vibro, y tú vibras, todos vibramos, ¿sí? Entramos en una armonía de pensar igual, de vibrar igual. Si yo vibro en el amor, me voy a encontrar gente amorosa. Si yo vibro en el enojo, me voy a ir encontrando gente enojada. Así estoy vibrando yo. Es física. Yo no lo inventé. Es física. Y les voy a dar un ejemplo de la resonancia. Hicieron un experimento, está documentado. ¿Okay? No estoy inventando nada. Está documentado. Hicieron un experimento. Del Brasil sacaron una hormiga reina de un hormiguero y se la llevaron a Inglaterra. La hormiguita en una caja. ¿Ok? Mientras la hormiga reina estaba viva en Inglaterra, el hormiguero en Brasil, ¿sí? Estaba funcionando. Las hormiguitas seguían trabajando. ¿Sí? De eso se trataba el experimento, que pena por la hormiguita, pero pues la mataron a la hormiga reina en Inglaterra. En el momento en que la mataron, el hormiguero se desorganizó. Les faltaba su líder. ¿Sí? Resonaron con aquella muerte. Sintieron y que se desorganizaron. ¿Sí? Y lo vemos todos los días. ¿Qué pasó con el tsunami? Tailandia, por allá. ¿Sintieron? ¿Dolió? ¿Sí?
¿Conocían a los tailandeses? ¿Alguna vez los van a ver? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Dolió? Resoné. Y entonces en mi cuadra, desafortunadamente, alguien muere joven. Ni lo conozco, a lo mejor somos vecinos, pero no lo conozco, no la conozco. Pero, ay, pobrecita, tenía 40 años. ¿Sí? Resueno. Entonces voy resonando en la alegría, en la armonía, pero también voy resonando en la tristeza y voy resonando en lo no lindo. Entonces, por esa resonancia funcionan las constelaciones familiares. Física cuántica, resonancia. ¿Ok? Y la otra parte por la cual funcionan las constelaciones familiares son los campos morfogenéticos, la morfogenesis, que descubrió Sheldrake. Y que les voy a contar una historia para que ustedes entiendan. Eso es campos morfogenéticos. Hicieron un experimento, también está documentado, en el que vieron una isla y en donde los changuitos, ¿sí?, se comían las patatas salidas de la tierra. Pero hubo una changuita que lavó la patata. La lavó en el agüita y se la comió. Pues más rica, ¿verdad? Porque pues ya la sensación de la tierrita ya no la tenía. Y entonces, pues la dieron los otros changuitos jóvenes y lavaron sus patatas. Y se las comían bien. Los changos grandes, ¿sí?, no quisieron. Se resistieron. Por ahí viene la frasecita. Chango viejo no aprende, maroma nueva. Porque los changos viejos no quisieron hacerlo. Y se resistían. Y veían que los jóvenes lavaban las patatas. Pero ellos se resistían. Cuando ellos, los changos viejos, vieron la aprobación y empezaron a lavar las patatas, en ese momento, en las islas que estaban aledañas, lavaron las patatas. Eso es campo morfogenético. Resonancia. Entonces, se van haciendo los campos morfogenéticos. Una constelación familiar funciona en un campo. ¿Sí? Funciona en un campo morfogenético. Y en ese campo se dan los movimientos de las constelaciones familiares. ¿Dudas? ¿Va quedando claro? Okay. Y bueno, Bert Hellinger, el alemán que les digo que desarrolló las constelaciones familiares, a partir de su observación, porque él era un sacerdote católico que estaba de misionero en Sudáfrica con los zulúes. En África todavía existen lo que le llaman los clanes. No son familias, son clanes. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser un clan en la actualidad? Todo mi sistema paterno, por ejemplo. Es el clan, es el linaje paterno. Todos pertenecen a ese clan. ¿Sí? Toda la familia paterna, toda la familia materna. Entonces él observó que en esos clanes los grandes tenían jerarquía. Y a los grandes se les preguntaba lo que habría que hacer en la aldea. Y a los grandes se les respetaba. Y entonces eso es jerarquía. ¿Sí? Le daban el lugar de jerarquía. ¿Sí? ¿Quién tiene jerarquía en esta actualidad? ¿Quién tendría jerarquía aquí en esta actualidad? Mi familia. ¿Quién tiene jerarquía? ¿Quién tendría jerarquía? Los padres, los abuelos. Pero a veces, ¿a quién le damos la jerarquía? A los hijos. ¿Sí? Y entonces, ellos son los que nos mandan a nosotros. ¿Sí? Y entonces hago todo lo que mis hijos quieren. Cuando yo tengo la jerarquía, yo soy la grande. ¿Sí? Yo soy la grande, yo tengo la jerarquía. Y yo digo, con mi pareja, con mi esposo, lo que se hace. Entonces, tengo que mantener esa jerarquía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando yo mantengo la jerarquía con mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, es una de los caminitos que me va a ayudar a que mi vida fluya. Si yo mantengo jerarquía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo como hija te digo, a ver, Socorro, yo soy tu hija, ¿sí? Y tú ya
¿quién soy yo para venirte a decir, no, pues es tu hija, tú ya no, mamá? Y cómo los hijos nos dicen, tú ya no, mamá, ya estás vieja. ¿Ya por qué vas? ¿Para qué gastas en ti? Si ya estás vieja, ¿verdad? ¿Qué guapas? ¿Sí? Y entonces me van limitando. ¿Sí? Y entonces, como grande, ¿qué tendría que hacer? Poner el orden. ¿Sí? Y decir, ¿sabes qué? Yo soy la grande, yo sabemos. Y ahí vamos rompiendo los órdenes. Y es cuando la vida va dejando de fluir. Otro orden que descubrió Bert Hellinger fue la pertenencia. Pertenezco. Un bebé cuando nace sabe que pertenece a ese clan. Lo sabe. Desde acá. Sabe quiénes son sus padres, sabe que pertenece a ese clan. Es una sabiduría interior, es el inconsciente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Sí? Cuando yo estoy aquí en este 2017, pero padres, abuelos, bisabuelos. Este bisabuelo tuvo una segunda pareja. ¿Sí? Estaba casado con la bisabuela, pero bueno, él tenía otra familia. Y entonces en aquellos años, váyanse 80 años atrás, pues esa es la fea, esa no pertenece. ¿Sí? La buena, la catedral es la bisabuela. Esas son capillitas. Pues sí, pero las capillitas también pertenecen. Y es donde se van dando los excluidos. ¿Sí? Y entonces yo excluyo, mi clan excluye a esa mujer. Segunda. Aquí no aceptamos segundas. Pero esta mujer pertenece. Fue pareja de la bisabuela. Y a lo mejor tuvieron hijos. Y mi abuelo tuvo hermanos. Que no sabe, que a lo mejor no sabe, no sé que los tengo, o sí sé que los tengo, pero no los incluyo. Y esas personas que vamos excluyendo, ¿sí? De alguna manera tenemos que incluirlas para que, pues para que yo vaya fluyendo en la vida. Porque a veces, como decía Anabel hace ratito, la lealtad es, pues a lo mejor con algún hermano del bisabuelo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos incluyendo en la pertenencia. Todos pertenecen. ¿Sí? Ah, no, pero es que fíjate que el pueblo. ¿Cuántos hermanos tiene el abuelo? 3. No, 4. Porque el loquito, pues también pertenece, yo no lo puedo incluir, fue hermano. Y ahí se va poniendo el orden, se va poniendo el orden. Primer esposo, segundo esposo, tercer esposo, primera pareja, segunda pareja. Se va poniendo el orden. Aunque no se case. Aunque no se case. Pero sí pertenece. Pertenece. Yo tengo que, por medio de una constelación familiar, poner el orden. Sí, pero no el noviazgo, ¿verdad? O también. El noviazgo es importante, sí. El noviazgo, sí, por ejemplo, los que duran muchísimos años, o los que tienen relaciones, o si hubo un anillo de por medio. Si hubo un anillo, una promesa, un anillo, también pertenece. Okay. ¿Cuánta gente o devuelve el anillo o no se casan, pero ya hubo un compromiso? Eso es importante. Eso es también. O tuve relaciones sexuales con él también. ¿Sí? Entonces, ahí se va poniendo el orden en pertenencia. Pertenece. Fue mi primer esposo. ¿Y una violación? También, pero ahí tenemos que verlo en una constelación. Si hay una violación también, porque de alguna manera cuando hay una violación, ya son temas un poco más especificados y más especializados, cuando hay una violación, se vuelve mi primer amor. Se vuelve mi primer amor y pertenece, es mi primer pareja. Y ahí se tendría que poner el orden. ¿Sí? Porque se vuelve mi primer hombre. Es fuerte lo que les estoy platicando. No necesariamente, porque en el inconsciente quizás fue el impacto de la abuela.
no necesariamente es un impacto, sino a lo mejor la abuela tuvo un impacto y ese impacto desde el inconsciente tú le eres fiel. Hay fidelidades. Sí. Y entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí, 2017, váyanse 5 generaciones, 100 años aproximadamente, una generación tiene 20 años. Váyanse 20 generaciones, son 100 años. ¿Qué pasaba en México hace 100 años? Revolución. ¿Ok? La revolución terminó en 1921. Estábamos en plena revolución mexicana. ¿Qué pasaba en los pueblos cuando llegaban los carrancistas, los zapatistas, los villistas? Se las robaban, se las violaban. ¿Verdad que sí? Ok. Es mi 100 años. Es mi madre, una, abuela, 3, yo soy la primera, 1, 2, abuela 3, bisabuela 4, mi tatarabuela. Es muy joven, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Y entonces esta mujer se la llevaron los villistas y la lastimaron, la violaron, la lastimaron. ¿Sí? Y entonces esta abuela, ¿ustedes creen que no sufrió? Sí, ¿verdad? ¿Qué pensaba de los hombres esta abuela? Desgraciados. Alguna abuela pudo haber dicho, al mejor, que lo capen. Todos son unos desgraciados, porque fue su historia. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y entonces esta sufrió mucho, ¿verdad que sí? Ok, y entonces ahorita en el 2017 puede haber una nieta, por ejemplo, que no se case. Es un programa, es una lealtad, es una fidelidad, porque decir, abuela, yo no me voy a casar. ¿Por qué? Porque todos son unos desgraciados. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, me caso y no consigo pareja, y no me caso, y no, pues porque en el inconsciente, repito, vivo lo que esta abuela vive. ¿Se fijan? Todo está en el inconsciente. No la conocí, pero está la información. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tengo la información? Sí. Sí. Mande. ¿Cómo? Habría que checar, ahí habría que checar. Se dan muchos casos de esos también. ¿Sí? O sea, son excluidos. O sea, a ver, mi hijo, a ver, fíjense, mi hijo se fue a trabajar a Campeche y embarazó a una campechana. Y él ni siquiera supo. Se enamoró, tuvo relaciones y se vino. ¿Sí? Esa mujer pertenece. Esa mujer es su primera mujer. Y ese hijo pertenece. Y entonces si no lo pongo, si no lo veo, ese es un excluido, es alguien que necesita pertenecer, que necesita su lugar. Manden. A ti nada, le va afectando siempre, las afectaciones siempre van a ser a los nuevos. Claro, a mí ya nada, a mí nada, ¿sí? Pero a las futuras sí, porque si yo me enamoré de la campechana y dejé un hijo por allá, y ahora yo me caso, me enamoro de alguien y me caso, y tengo hijos, ¿sí? Y entonces mi primer hijo no es mi primer hijo. El primero es aquel. Y este hijo siente como que algo le falta, como que no se acomoda en la vida, como que hay algo que no en su alma, algo que no le cuadra. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta? Reconozco a aquel como primero y este es el segundo. Le damos el lugar. ¿Me va a afectar a mí que es mi hijo? No. A mí no, pero a los que vengan sí. No. Es muy mental. Esta es muy mental, no puedes encontrar. No hay nada. No puedes encontrar. ¿Qué? El switch. ¿Tú quieres el switch? No. No, tú estás buscando un switch. No, tú estás buscando un switch y no lo puedes encontrar. No hay. No hay. Ahí voy, espérame.
Así es. Entonces no puedes apagar los chips, el switch de decir, yo ya voy a apagar todos mis switches. No puedes, porque a lo mejor ahorita ¿cuántos años tienes? No, eso es muy mental, estás muy mental, mande. Eso sigue siendo mental. ¿Por qué? Porque los que vengan en la vida van a tener sus propios aprendizajes y van a tener que aprender. No, tú, cada quien en las constelaciones se trabaja la propia historia. Yo no puedo trabajar por mi hijo. No, me refiero a lo que te pasó a ti. Cuando lo haces consciente, Cuando lo trabajas se repara. Eso, pero eso es tuyo. Para ti. Porque aparte, a ver, no sabemos por qué. Porque tú ya estás trabajando tu historia. ¿Sí? Tú ya estás trabajando tu historia. Y el niño, ¿a quién tiene? Papá y a mamá. ¿Sí? Y mamá está haciendo trabajo personal, está haciendo construcciones, está sanando su linaje, pero papá no. El hijo, hasta que el hijo tome conciencia y diga, a ver, mi vida que no fluye, tengo que encontrar algo que me ayude. ¿Sí? Mamá está haciendo su chamba, sí, pero papá no. ¿Sí? Porque a lo mejor el papá, pues a lo mejor ya se murió. ¿Y cómo va a hacer su chamba? Si el papá está muerto. O no quiere hacerlo, o se fue y no sabe ni siquiera que tuvo un hijo. ¿Cuántos? Por ejemplo, vayámonos a las guerras últimas, cuando el soldado, antes de subirse al avión para irse al Golfo Pérsico, está con su mujer y la mujer se queda embarazada. Y él se va a la guerra y no regresa. ¿Sí? Es que yo no tengo papá. ¿Tienes papá? Claro. Entonces, ahí tengo que empezar a ver los órdenes del amor, que es de lo que estoy hablando. Pertenencia, jerarquía, ¿les ha quedado claro? Y el tercer orden del amor que Hellinger nos regala, que es un regalo al mundo, es se llama el equilibrio en el intercambio. ¿Sí? Entonces, el equilibrio en el intercambio. Tenías una pregunta, Mande. Sí. Yo tengo un problema. Yo tengo una hermana que cuando estaba chiquita, o sea, mi madre y mi padre fueron, o sea, no llevaron buena vida, mi papá. Mamá era bien sumisa. Sí. Entonces mi mamá, pues se desespera, ¿verdad? Va a su mamá de ella y se lleva a su hija. Dice, ¿sabes qué, hija? Me voy a llevar a la niña porque esta niña sufre mucho. Mi papá la agarraba y la aventaba afuera de la casa. Entonces mamá le dice, sí, mamá, pues llévesela. Pues sí, pero esa guerra se quedó para un futuro toda la vida. Por supuesto. Por mi mamá. Se quedan muchos enojos. Mucho. Se va quedando, resueno en el enojo. Por la situación que viví, yo me quedo resonando en el enojo. Estoy enojada y a veces no sé por qué. Estás enojada con la vida. No sé si les han tocado personas así. Están enojadas con la vida. Con todo, de mal humor, a todo, despotrican. Está enojada con la vida. Ella no sabe. En su inconsciente resuena y no, cuando lo empieza a trabajar ya se da cuenta de que, ya entendí por qué, ¿sí? Estoy tan enojada. Porque mi abuela me llevó. No me dejó con mis padres, aunque hayan sido los peores. Son mis padres. ¿Sí? No lo sé. Porque las constelaciones familiares, si tú estás bien, déjala a ella. Ella es su proceso, ella es su vida. Si tú te sientes bien, sigue tú como estás. ¿Sí? Y le dices, hermana, pues lo siento, pero pues el destino fue diferente para las dos. ¿Ok? Pero no puedes, de alguna manera no puedes hacer nada. Vive tu vida. Mami. Sí, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que viene, se va formando una rama de las personas que son rechazadas por el hecho de las relaciones que hubo fuera del matrimonio que no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, por decir
que yo no me di cuenta, ¿verdad? Pero que existe y yo tengo mis hijos. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar o reconocer o qué es Que lo tendrías que que tengo? trabajarlo en constelaciones para dar ese orden. O sea, reconocer a ese hijo para que fluya todo lo que viene sobre mis hijos. Ok, eso es lo que entendí. Aunque no sepas, porque me está preguntando que si constelaciones lo muestra, sí, porque constelaciones se vuelve una terapia que le llamamos de imagen, de impulso y de solución. Cuando yo hago una constelación, primero hay una imagen, se dan los movimientos y luego me da una solución. ¿Sí? Entonces ahí empiezo me muestra la constelación, me muestra lo que está, la dinámica que está pasando. Me estés diciendo que voy a repetir una historia que ni siquiera conozco, aparte se murió, yo como que, ¿qué tengo que ver con ella? ¿Sí? Bueno, ahí está en el inconsciente familiar, en mi inconsciente está la información de que esta abuela se casó con un violento. Y entonces, yo repito la historia de la abuela. ¿Sí? Y de eso fue lo que se estuvo dando cuenta Bert Hellinger, las repeticiones. ¿Sí? Entonces, yo estoy sana y de repente me enfermo. De la nada, pues. ¿Qué pasa? Pues estoy repitiendo también un destino, yo no sé cuál. Habría que verlo en una constelación. Entonces, si nos vamos al primer hombre del mundo, pues todos, de alguna manera, tendrán que ver conmigo. ¿Sí? Claro, las constelaciones familiares es bien importante. Siempre las constelaciones familiares van a trabajar de lo más nuevo a lo más antiguo. Yo primero tengo que ver lo más nuevo, mis padres, quizás mis abuelos, bisabuelos, de la cuarta a la séptima generación. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que se necesitaron todas esas parejas para que yo esté aquí. ¿Sí? Se tuvieron que haber unido y tuvieron que dar vida, dar vida, dar vida, dar vida, dar vida, dar vida, hasta que llegó a mí la vida. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí? Porque yo tengo, pues, ¿cuántas generaciones? ¿Sí? Fíjense. Por ahí hay un videito que pueden ver, la que utiliza la computadora en YouTube, se llama Matemáticas Ancestrales. Y entonces ahí nos dicen, esta parte sistémica, que en 20 generaciones, 20 personas que no son nada, bien poquitas, en 20 generaciones hay más de 1,5 millones de personas que pertenecen al sistema familiar. 20 generaciones aproximadamente son 400 años. No es tanto. Si tenemos en cuenta que pues, el ser humano tiene, no sé cuántos años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Pues el ser humano, la verdad, no tengo idea cuánto tiene. Pero entonces, ¿sí? Repetimos situaciones de pareja. Yo estoy aquí, bueno, aquí está Anabel, ¿sí? Y aquí está su mamá, una generación, aquí está su abuela, 2, 3, bisabuela, tatarabuela, primera ancestra, segunda ancestra, y así le seguimos. ¿Sí? Entonces, pues, esta niña hermosa que nace aquí trae toda la historia, sobre todo de las mujeres. Si somos mujeres, traemos la historia de las mujeres. Y entonces, si yo aquí, en este aquí y ahora del 2017, tengo una pareja violenta, ¿sí? Entonces dices, ¿cómo? Que alguien me explique, tengo una pareja violenta. Si mi mamá tiene una pareja maravillosa, mi papá y mi mamá se aman, mi papá y mi mamá son respetuosos, mi papá y mi mamá formaron una familia ejemplar, ¿por qué yo me casé con un violento? Que alguien me explique. Si tengo un ejemplo, ¿sí? De buen matrimonio, ¿por qué me caso con un violento? ¿Por qué escojo un violento? Porque el universo me presenta el violento. ¿Por qué tengo que vivir yo esa violencia? Porque vemos, cuando vemos las constelaciones y hacemos el trabajo terapéutico, pues vemos que esta abuela, ¿sí?, se casó con un violento. Pero yo no la conozco. Yo no sé ni siquiera
siquiera quién es mi abuela.